Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:03 de la mañana en Noticias con Café en Bonita Radio. Después de un fin de semana, que termináramos la tercera semana de abril con la posibilidad de que Verónica Ferraioli no llegara a término como secretaria de Estado. No llegó, se retiró supuestamente de la contienda, le pidió a la gobernadora que retirara su nombramiento cuando, después de múltiples llamadas a senadores del Partido Nuevo Progresista, se dieron cuenta de que no tenían los votos, de que no había gente con posibilidad de cambiar su voto con relación a esa designación. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo alrededor de esa decisión, pero sobre todo de quiénes mandan en la fortaleza, quiénes son los que están todos los días allí atornillando comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista, en qué queda Francisco Domenech, cómo se ve en este momento el liderato de Tomás Rivera Chats en el Senado versus el liderato de Carlos Johnny Méndez en la Cámara y todo lo que representa esto para el Partido Nuevo Progresista, que en 120 días parecería que ha llegado al punto del verano del 19 de Ricardo Rosselló Nevares, pero a 120 días de una gobernación del Partido Nuevo Progresista con la legislatura entre Cámara y Senado. Vamos a hablar de dos temas adicionales que tienen que ver, o realmente es un tema, pero tiene que ver con dos agencias del Departamento de Justicia en Estados Unidos y la Judicatura, una agencia, lo que tiene que ver con el poder judicial en Estados Unidos y la libertad de prensa en el caso de lo que está haciendo el Departamento de Justicia a través de su secretaria Pam Bondi para que los medios de comunicación o periodistas tengan que comparecer al Departamento de Justicia y sean citados por el Departamento de Justicia cuando traen información de fuentes fidedignas y confidenciales que ellos alegan que pondría a la nación en un problema de seguridad. Vamos a hablar de eso porque nos parece súper importante y cómo eso se puede replicar en Puerto Rico en momentos en que Jennifer González incluso le limita la capacidad a los periodistas, sobre todo independientes, que tengamos acceso a los líderes funcionarios electos, incluida ella como gobernadora, y la información que no fluye de las diferentes agencias públicas. Están todos por ahí. La verdad que el fin de semana se tornó bien fuerte con esta información. Desde el viernes estamos viendo cómo Verónica Ferraioli está tratando de conseguir los votos después que tuviera una nefasta participación en esa comisión total del Senado el pasado miércoles 23.
Florence Ramos llegó por ahí. Gracias por estar y recuerden, pueden donar siempre cuando estemos en este programa en vivo a través del chat. Adalberto Ramos está, Vivian López, Sandra García, Germi Alvarado, Luz Díaz, desde Winter Garden, Florida, Brenda Gómez, Edwin Rivera, Carlos Santos, Milagros Ortiz, Maite Vélez, Sandra Infanzón, saludos amiga, Aixes Camilo, Ana Rivera, Carolina Miranda, Judith Nash, Magdi Cabán, Hilda Rodríguez, Sandra Arroyo, está por ahí Ilka, Ivonne, Padua siempre, Edgar García, Rosa, Edith Irizarry, La Divina Gitana, o La Diva Gitana, Luis Matías, Nelson Guzmán, YMB, Lourdes Ríos, Malungo Viera, amigo, gracias por estar, Gotay, José Rodríguez, Olga Inés, Apagón General en España, lo acabo de publicar, no lo podía ni creer, Berenice, Víctor Cruz, Mick Bernie, está por ahí Don Chelo, siempre por ahí Norma Rivera, CD Pagán, claro, la amiga Doris Pagán, espero que estés bien, amiga, Carlos Maldonado, Tito Mou, José Jiménez, Iris Santana, Nicolasa, todos los que lleguen por ahí, incluida mi amiga Germi Alvarado, gracias por estar, Evelyn Cerrado, gracias por siempre compartir nuestros contenidos y vamos a las informaciones. Miren, yo me quedé atónita en el fin de semana, particularmente viernes y sábados, que fue cuando trascendieron más las informaciones relacionadas a lo que pasó el viernes con la detención de una jueza, porque es que estas cosas uno las cuenta y nadie se las cree. Una jueza de Wisconsin que fue detenida por el FBI supuestamente por intervenir o interceder en el caso de un inmigrante que fue señalado como supuestamente un agresor en medio de una pelea con otra persona, y el gobierno de Estados Unidos lo estaba buscando para deportarlo. Y tenía una cita en el tribunal y el FBI alega, y sobre todo el director del FBI, Kash Patel, el que tienen en pantalla con la juez Dogan, que supuestamente la juez le dio la posibilidad a esta persona cuando estaba en el tribunal de irse por una puerta trasera para evadir el arresto. Y nada más y nada menos que el jefe del FBI emite este comunicado a través de sus redes sociales después que el FBI fuera a buscar a la jueza y la detuviera y la pusiera bajo arresto en el propio tribunal. Esto es quizás, gente, el momento más crítico de Estados Unidos interviniendo con el Poder Judicial. Y nosotros estamos viendo desde que Donald Trump ganó y juró a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, cómo el discurso de Donald Trump y de la Casa Blanca, incluida su oficial de prensa, Leavitt, la secretaria del Departamento de Justicia, y Kash Patel como jefe del FBI, es hablar de que van a llevar a cualquier lugar, incluso de detención, tanto a jueces como a aquellas personas del Poder Judicial que supuestamente están actuando en favor de las políticas migratorias que tenía antes la administración pública en Estados Unidos bajo Joe Biden. Estas son palabras y no las voy a traer en este video, no las voy a traer habladas, pero les voy a dar un video que salió de la propia secretaria del Departamento de Justicia, confirmando no solamente el arresto, diciendo que van a poner a cualquiera bajo la custodia del Departamento de Justicia que se oponga a mantener las políticas de Donald Trump. Y esto es en la famosa estación Fox News, que sabemos que tiene un discurso de derecha y un discurso republicano en favor de Donald Trump. Y lo menos que le dice la periodista en esta intervención a la secretaria Pam Bondi es que cómo es posible que haya gente que trate de ayudar a aquellos que cometen crímenes horrendos para intervenir con el discurso de la periodista.
esta persona está acusada de, en medio de una pelea, darle 2 bofetadas a otro. Ese es el crimen horrendo del que ella está hablando. Este es los medios de comunicación en Estados Unidos repitiendo el discurso de Donald Trump bajo la premisa de los fake news, porque es falsa la premisa de la periodista. Y lo contesta Pam Bondi, que aunque los vamos a ir a buscar y los vamos a detener y los vamos a arrestar, lo hicieron con la jueza Dogan. Pero no se queda ahí. El mismo viernes, los diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, incluido el Washington Post, el New York Times, NPR, la radio pública en Nueva York, tuvieron acceso a un memo de la Secretaría del Departamento de Justicia que establece en ese memo que aquellas políticas que tenía el presidente Biden y que tenía el Departamento de Justicia del presidente Biden, que prohibía la búsqueda o la citación de periodistas y de medios de comunicación, de oficiales de medios de comunicación, para tratar de que revelaran fuentes de información sobre aquellas informaciones que sacan, que ellos alegan que atiende el orden de seguridad nacional. Porque la administración Biden tenía una política con el Attorney General Garland de que no se iba a intervenir bajo la premisa de la libertad de prensa, que es una enmienda de la Constitución de Estados Unidos. O sea, esto es por disposición constitucional la libertad de prensa. No se iba a intervenir con periodistas que, haciendo su trabajo, sacaban información que no revelaran la fuente y que, por ejemplo, tenía información relacionada, como pasó en la administración Biden, a conversaciones de oficiales públicos, etcétera. Pues yo quiero que ustedes sepan que el Departamento de Justicia de Donald Trump está en la búsqueda de esos periodistas. Y esta comunicación establece claramente que van a ir y no va a tolerar que hayan disclosures no autorizados de las políticas de Donald Trump, y que esos periodistas se van definitivamente a buscar, a detener, para que revelen las informaciones que les traen esas fuentes confidenciales. Eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos se comporta, tanto que critican a Cuba y a Venezuela, igualito que lo que ellos critican de que supuestamente en Cuba, en Venezuela, en Ecuador cuando estaba Correa, en Brasil cuando está Lula, no hay libertad de prensa. Esas son las alegaciones de ellos. ¿Y dónde dejamos a Pam Bondi ahora yendo a buscar periodistas para obligarlos a que revelen las fuentes de información? Esto le toca a todo el mundo, incluidos los medios tradicionales en Estados Unidos, que algunos de ellos han suavizado sus posturas editoriales con relación a las políticas de Donald Trump. Pero ustedes se pueden imaginar lo que van a hacer con los medios independientes, como políticos. Van a ir en busca de todo el mundo. ¿Y por qué yo lo quiero traer a Puerto Rico? Porque nosotros hemos visto una política de Jennifer González de ser copycat de las políticas de Donald Trump. Y en este momento hay periodistas como nosotros aquí en Bonita Radio, como otros compañeros del periodismo independiente, que no tienen acceso no solamente a los oficiales públicos electos y no electos de la administración de Jennifer González, es que también se cuestiona el trabajo que hacemos desde la investigación con políticas que pueden llegar al punto de no darnos información ni siquiera quiénes son aquellos oficiales de prensa pagados con fondos públicos que dirigen el esfuerzo de comunicación en las agencias. Así que esto empezó en Estados Unidos. Yo no dudo que empiece en Puerto Rico, porque la política de Jennifer González es plegarse a todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso es un memo del Departamento de Justicia que, no olvidemos, tiene
su fiscalía en Puerto Rico, y esas serán las instrucciones, y son las instrucciones a todo el mundo. ¿Qué va a hacer Stephen Muldrow con esto? ¿Qué va a hacer cualquier oficial del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico con relación a ese memorando? Cualquier jefe del FBI que se comporte como Kash Patel quiere que se comporte. Salió algo relacionado a un esfuerzo investigativo de lo que se está diciendo en materia del asunto energético. Vamos a ir a buscarla. Vamos a ir a buscarlo para ver y saber quién le dijo eso. Yo lo dejo ahí, pero me parece bien peligroso, sobre todo me parece hipócrita de aquellos que se quieren pegar a las políticas de Donald Trump y critican a su vez, como hicieron en la campaña del 2024, que, por ejemplo, una alianza electoral venía de las políticas de estos países donde supuestamente, según ellos, se atenta contra la libertad de prensa. Ahí están. Estados Unidos, Donald Trump, Pam Bondi, y por un esfuerzo de copycat, yo me imagino a Jennifer González hablando de lo propio. Así las cosas, vamos al tema que realmente nos ha dejado a todos trabajando muchísimo durante el fin de semana. El pasado viernes, cuando empezó o continuó realmente lo que nosotros llamamos el cabildeo intenso con los senadores que tenían que votar para confirmar o no a Verónica Ferraioli. Y yo voy a traer el asunto de cómo ese cabildeo intenso comenzó desde el pasado miércoles, estableciendo el contexto de cómo Verónica Ferraioli atendió este tema del miércoles al viernes. Vamos a empezar por ahí. Verónica Ferraioli fue donde aquellos medios de comunicación que son empáticos con el gobierno de Jennifer González. Y definitivamente la estructura de una empresa como Telemundo NBC, a través de muchos de sus esfuerzos de comunicación, sobre todo, donde hay análisis, donde se trae análisis desde el bipartidismo del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular, y también hay una voz tercera de la alianza electoral, pues es de esos medios de comunicación que lo menos que ha hecho en el pasado es traerle a su audiencia los mecanismos de entretenimiento que ha puesto desde la campaña Jennifer González. No solamente cubrió su boda, cubrió el baby shower, y tenía y tiene toda esta estructura, parecería, desde cualquier esfuerzo de comunicación noticiosa, porque lo han hecho en el noticiero, etcétera, de plantar esa información que coloca al gobierno desde la campaña de Jennifer González en lo que nosotros hemos llamado la maripilización de la campaña y del gobierno de Puerto Rico. Verónica Ferraioli hizo lo propio. Y en esa entrevista con Rafael Lenín le dijo que ella no iba a retirar su nombramiento porque ella llenó las planillas. A mí me parece que es importante, a la luz de lo que vamos a discutir ahora, cómo sale Verónica Ferraioli, supuestamente a través de una carta, le pide a la gobernadora que retire su nombramiento, en una carta que, caramba, dicta mucho de que sea una carta de una persona que iba a ocupar la posición de secretaria de Estado. Y salió ayer, quizás a las 7 de la noche, estableciendo que iba a retirar su designación, pero habiendo colocado en las redes sociales no solamente las entrevistas a las que fue, sobre todo la entrevista con Rafael Lenín, sino colocando un video que lo menos que hacía era traer la imagen, por ejemplo, del abrazo que le dio un José Luis Dalmau en el momento en que llegó a la sala, al salón José Leopoldo Figueroa, el pasado
miércoles, cuando fue la comisión total. Cuando Verónica Ferrajoli trae esa imagen, ese video pagado con fondos públicos, como secretaria del Departamento de Estado, narrando por qué ella quería ser secretaria de Estado, empieza lo que a mí me parece es el problema mucho más profundo que inició Verónica Ferrajoli cuando fue a la Cámara de Representantes hace 2 semanas y le dijo a los representantes que ella no había radicado 2 planillas. Cuando va al Senado nos enteramos que fueron 3 planillas. Y es que Verónica Ferrajoli, en ese pasar por el día de esa comisión total, en un video de un poco menos de 1 minuto, trajo no solamente la imagen de José Luis Dalmau, sino la imagen de todos aquellos que fueron detractores de su nombramiento, claramente en esa comisión total. Trajo la imagen de Tomás Rivera Chats, trajo la imagen de Eliezer Molina, de Luis Javier Hernández. Y a mí me pareció que ese esfuerzo no era otra cosa que el carpeteo de aquellos que la estaban rechazando. Y colar sus deseos de ser, porque ella, que empezó todo el proyecto de plataforma de este gobierno en campaña, quería completar ese trabajo porque ella era la persona de confianza de la gobernadora. Y yo creo que ahí empezó a tener problemas Verónica Ferrajoli, porque cuando usted utiliza fondos públicos para hacer algo como esto, primero, que me parecería que lo debe justificar. Y segundo, que viene jueves, viernes, de decirle a los senadores por qué tenían que votar por ella, y me dicen, como dice la compañera Nuria Sebasco, que lo publicó en sus redes sociales, que las comunicaciones de esas llamadas buscando la posibilidad de que cambiaran el voto y votaran a favor de ella, de los miembros de la mayoría legislativa del PNP en el Senado, eran bastante fuertes, amenazas y hostiles con relación a esas comunicaciones. Y concluye la semana con un video diciendo quién sí y quién no, en imágenes, con una voz de fondo estableciendo que ella era la persona de confianza de Jennifer González y ella quería trabajar para el pueblo de Puerto Rico. Verónica Ferrajoli tiene además, en ese esfuerzo de relaciones públicas hacia establecer que era la persona para llenar esa posición, un amigo que también se va de Media Tour. Y ese es el alcalde. Increíble el lapsus, porque de hecho este era el candidato a alcalde de Jennifer González, el candidato a la Secretaría de Estado de Jennifer González, Ramón Luis Rivera. Pero de buenas a primeras dijo que no le interesaba ya. Y Ramón Luis Rivera también se fue de Media Tour entre el jueves y el viernes. Y el Media Tour que tuvo, y fíjense cómo vamos a identificar los medios, porque es importante al final del día saber quiénes son los que van, a qué medios, y en una controversia como esta mucho más. Y al final de este programa vamos a discutir esa relación entre medios de comunicación, personajes que entrevistan y los que están yendo a defender y los que finalmente dijeron fuera de esos medios tradicionales que Verónica Ferrajoli no era viable, aún siendo estadistas y aún siendo miembros del Partido Nuevo Progresista, que votaron con Jennifer González. Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, se fue a una entrevista igualmente a tratar de defender a Verónica Ferrajoli, y tengo que decir que es la vez que peor he visto al alcalde de Bayamón en una intervención mediática. El alcalde de Bayamón tenía
el interés de no dejar hablar, de no dejar que le preguntaran, mirar a la cámara, a sus correligionarios del Partido Nuevo Progresista y tratar de poner en esos minutos el mensaje de que Verónica Ferraioli no era compatible o no podía ser traída su posición no llenando planillas de contribución sobre ingresos en 3 años, con aquello que él había defendido a capa y espada cuando era senador del Partido Nuevo Progresista y trató de sacar, y de hecho lideró el esfuerzo para sacar a Nicolás Noguera como senador porque no radicaba planillas de contribución sobre ingresos. Nunca pudo decir por qué no era igual. Trataba de establecer que era un problema con el informe de ética versus lo que pasaba con Verónica Ferraioli. Y en el intento, incluso, que vuelvo y repito, nunca lo había visto, y si ha pasado en otras ocasiones me lo perdí, tan mal comunicador, porque fue incluso hostil, tratando de salvar esa versión de que no es lo mismo, de que Nicolás Noguera no radicara planilla versus Verónica Ferraioli. Donde fue todavía más terrible y más dañino en esa comunicación fue cuando Ramón Luis Rivera se atrevió a decir que no iba a decir más por respeto a la persona muerta, porque Nicolás Noguera está muerto. Y ahí es donde cayó todavía peor en ese intento de defensa a Verónica Ferraioli, porque todos sabemos que estamos en un mundo muy diferente a ese que le exigía y que había una regla o hay una regla no escrita entre alguna gente y percolaba para mí mucho más sólido entre la población en Puerto Rico, de que de los muertos no se habla. Porque en el mundo de las comunicaciones en que estamos, hay demasiadas evidencias de lo que en efecto han hecho los muertos, como para no decírselos en un momento en que se van de este mundo. Y si queremos un ejemplo, pongamos el ejemplo de Carlos Romero Barceló. Nadie pudo decir otra cosa que no fuera que fue el gobernador en el momento en que se asesinaron a 2 independentistas en el Cerro Maravilla. Y había que decirlo porque ese es el contexto correcto. Y eso es una mancha en la vida del Partido Nuevo Progresista y de Carlos Romero Barceló. Y lo mismo se podrá decir el día que se muera uno de los que está ahora y no solamente fue convicto por corrupción, sino que participó de los gobiernos y lo dejó el PNP trabajar en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. Así es que yo creo que en medio de todo ese media tour fue importante leer entonces la carta que dice la secretaria designada: me voy porque se está desviando la atención a lo que es verdaderamente importante, que es trabajar para Puerto Rico. El problema de esto es que Verónica Ferraioli venía no solamente defendiéndose ella a nivel personal y político en estas entrevistas, sino también enviando los famosos emisarios como el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. A lo que todavía queda más en entredicho la posición de Ramón Luis Rivera de la defensa brutal de Verónica Ferraioli. Porque Ramón Luis Rivera defiende el trabajo de Verónica Ferraioli, pero en ese contexto está defendiendo el trabajo de su esposa, Narel Waleska Colón, que es nada más y nada menos que la directora de la Oficina de Servicios Integrados del Departamento de Estado, que viene de ser una empleada de la oficina de la comisionada residente Jennifer González, donde trabajaba Verónica Ferraioli. Y a mí me dicen fuentes del Partido Nuevo Progresista que lo más interesante de este vínculo de Narel Waleska Colón es que precisamente llega a destronar a una persona que era la directora de esa oficina
con mucha más experiencia que ella en el esfuerzo, pero que pertenecía al bando de Pedro Pierluisi. Y que lo que viene a hacer Verónica Ferrajoli, que es lo mismo, y ya mismo hablaremos de Fortaleza, que va a hacer Francisco Domenech, su esposo y director de AFAF y secretario de la gobernación en la Fortaleza, es a desbancar y a sacar a todo aquel PNP que no haya estado en la campaña con Jennifer González. Pero en el camino han cometido algunos errores con gente que incluso participó en la campaña y los han destronado. Y cuando esto se pone más difícil para poder atender desde la Comisión Total al día de hoy lo que ha pasado con Verónica Ferrajoli, es que ayer, en el momento en que Verónica Ferrajoli pone esa carta y la gobernadora dice que le está aceptando el retiro de su designación, se sabe que el Departamento de Estado y la secretaria designada había sacado ya de ser el subsecretario del departamento a Fernando Sánchez, quien fungía como subsecretario bajo la administración de Pedro Pierluisi. ¿Por qué es importante Fernando Sánchez en esta ecuación? Porque si se va la secretaria, quien se queda es precisamente Fernando Sánchez como secretario interino. Pero sacaron a Fernando Sánchez. A mí no me dicen que fue ayer. Me dicen que puede haber sido el viernes, que es lo más lógico que haya sido el viernes, porque el viernes es que ya toman la decisión entre viernes y domingo de que en efecto no hay los votos y que la van a colgar hoy cuando llegara y bajara el nombramiento al floor. Sacar a Fernando Sánchez significaba que quien podría subir a ser la secretaria interina era precisamente la esposa de Ramón Luis Rivera, Narel Gualesca Colón, que es la persona de confianza de Jennifer González, que es la persona de confianza de Francisco Domenech, que es el secretario de la gobernación, el esposo de Verónica Ferrajoli, y a quienes incluso los miembros del Partido Nuevo Progresista y Estadista le adjudican todo poder en esta administración. Con un problema fundamental, que dicen que el problema de Francisco Domenech, además de ser un blanquito que nunca se ha mojado mucho y no se ha mojado los pies para ir a buscar el pescado en el Partido Nuevo Progresista, es un prepotente y un déspota. Y la gente del Partido Nuevo Progresista, ese corazón del rollo alrededor de ese poder, están bien molestos por tener a una persona que tiene todo el poder de la gobernadora, no sabe mucho, quizás nada de gobierno, no sabe cómo es que hacer las transferencias, no sabe cómo es que manejar los asuntos en Fortaleza, de mover dinero, adjudicar dinero para programas, etcétera, etcétera. Pero atacan a aquellos que están allí, que le han hecho el trabajo no solamente como comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista, sino que participan como empleados públicos hace muchos años. Y ahí entra un gran problema intrapartido. Fíjense que aquí no estamos hablando que hay un independentista, que hay un aliancista, que hay un proyecto Dignidad, nada. Aquí estamos hablando de entre PNP y TVA. Esto está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico, que se supone que esté haciendo un trabajo para cubrir las necesidades y mantener un proyecto de desarrollo económico, de educación, en todas las áreas para sacar al país de la crisis, y está metido en esto. A 120 días de llegar a la gobernación, este gobierno se ha descalabrado, quizás el único en 120 días en la historia de Puerto Rico. El primero, en que no tiene ni pies ni cabeza. Así es que ese esfuerzo
de buscar los votos, les dijo que no los tenían, toman la decisión. Pero ¿qué hizo antes el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats? Fíjense que nosotros discutíamos el viernes que Tomás Rivera Chats no había dicho el miércoles por la noche cómo iba a votar. Pero se levantó por la mañana y dijo, yo voy a votar en contra. Y yo tengo que decirle que hoy no tiene los votos. El jueves. No dijo mucho más. Pero se fue, no dijo mucho más el miércoles. Pero el jueves se fue de Media Tour a los lugares donde hablan los miembros del PNP para sus grupos, donde les abren los micrófonos y no les hacen preguntas. Se fue a Notipalma a decir, donde Rubén Sánchez, a decir lo que él quería decir, que esto era en beneficio del PNP porque esto le iba a hacer daño al partido, porque no era posible que una persona que no radicaba planillas de contribución sobre ingresos fuera secretaria de Estado, que tampoco había cumplido con las prórrogas y que con qué autoridad moral le decían al país entonces que había que radicar planillas. Yo contesté a eso que me parece que Tomás Rivera Chats tiene un problema de hablar de autoridad moral cuando lo hemos visto en tantas ocasiones abrazando al liderato corrupto de ese partido, convictos por corrupción, y que tiene entre sus filas a una persona que hizo admisión de que violó la ley, que tiene una inmunidad de parte del fiscal especial independiente, y a pesar de eso, no solamente la tiene allí contratada, es que es la persona que más le recoge dinero para sus campañas políticas. Entonces la autoridad moral está finita para ambos lados. Pero entre esos PNP estás viendo esta controversia. Tomás Rivera Chats deja caer entonces que a la defensa de la gobernadora, pues lo lamento, gobernadora, pero eso es lo que hay, no tiene los votos. Sigue fluyendo el fin de semana. Pero el viernes, mediáticamente, ¿quiénes se presentan a los programas de entretenimiento, por un lado, y otra vez al programa de Rafael Lenín? La esposa de Elías Fernando Sánchez Sifonte, Valery Rodríguez Erazo, que es precisamente la hija de Catherine Erazo, esa persona que tiene inmunidad, que aceptó que cometió delito cuando empezó a contar los chavitos del fundraising, de la actividad a la reelección de Ricardo Rosselló Nevares en el 2019, que mantiene acusada hoy a la exdirectora de la Autoridad de Administración de Telecomunicaciones, a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, y Valery Rodríguez Erazo se presenta a hablar con, por un lado, Lenín, y por otro lado, en el Canal 11, a decir que, bueno, que no, que hay comentarios, pero no, que yo estoy aquí, que yo soy la jefa del DACO, que supuestamente el comentario es que ella va para la Secretaría de Estado. Y yo a eso tengo que decir que me parece que eso es una propuesta plantada en esos medios de comunicación de su esposo Elías Fernando Sánchez Sifonte. ¿Es posible que de Tomás Rivera Chats? Es posible. ¿Por qué? Porque en efecto, como dijeron esos mismos medios, porque es que se ve tan claro que está plantado, es, mira, vamos a empujarte. Ahí están empujando. Alegan que ella tiene el visto bueno tanto de la legislatura, porque pasó en la legislatura, como de la fortaleza. Pero ahí hay algo que no me cuadra. Y es que si Elías Fernando Sánchez Sifonte estuvo en la campaña de Jennifer González, como sabemos que estuvo, y la apoyó, y ahí están los donativos, pero sobre todo están todos los ajustes que ha hecho, que participa del gobierno de Jennifer González, es cabildero de algunas empresas, tiene contactos con el Departamento de Educación, por ejemplo, para que le cambien algunas subastas a favor de sus clientes.
que representa a Tomás Rivera Chats en la Junta de AFAF. Pues entonces, si eso es así, parecería que alguien o ya se le fue a Jennifer González para el bando de Tomás Rivera Chats, o está en los dos y Jennifer González no lo sabe. Porque no está claro, entonces, que esté trabajando en favor y tan conectado. Recordemos que lo menos que hace Elías Fernando Sánchez Sifonte es que participa del hemiciclo cada vez que hay una sesión. O sea, a ese nivel es de persona de confianza de Tomás Rivera Chats. Y si está en el otro lado, pues algo como que no cuadra. Y si es realmente que están empujando a Valery Rodríguez Erazo, que además de ser la hija de Catherine Erazo, es la hija de Charlie Rodríguez, pues habría que preguntarse, en efecto, ¿en dónde está Elías Fernando Sánchez Sifonte con todo lo que ha ocurrido que es malo para Jennifer González con Verónica Ferrajoli? Porque la desmontaron de la posición en que estaba. Si aquí todo el mundo hubiera estado de acuerdo con Verónica Ferrajoli, no importaba que nos radicaran planillas. Los hemos visto haciendo cosas peores. Así es que, no sé. Hay algo en el Partido Nuevo Progresista que no está tan claro en términos de sus fortalezas y quiénes son los que tienen poder y hasta dónde ese poder está concentrado, como sabemos, en Francisco Domenech, y quién lo quiere desbancar y por qué. Y si estuvieron con Jennifer hasta ahorita, pero hoy están bien claros que había que seguir la estrategia de Tomás Rivera Chats. Claro, yo creo que es importante decir, y lo he dicho antes, Verónica Ferrajoli no cumplía para ser secretaria de Estado. Y yo me cuestiono, después de ver el reglamento de la autoridad del distrito de convenciones, donde se va a quedar como directora ejecutiva con $200,000 de salario, me cuestiono si también cumple con esa posición. Porque ese reglamento que está vigente y fue radicado en el Departamento de Estado después de crearse la autoridad en el 2001, que lo firmó José Miguel Izquierdo en el 2004, que está vigente, dice claramente lo que no puede pasar con el nombramiento de una persona de confianza en esa agencia. Dice claramente que tiene que presentar la radicación de 4 planillas antes. Claro. Y aquí viene una línea interesante en el análisis. Ustedes recordarán que Verónica Ferrajoli dijo que no sabe por qué el 9 de noviembre, 4 días después de las elecciones, le dio algo como que, ay, déjame buscar en Suri, y no le habían radicado las planillas, porque no es culpa de ella. Recordemos que ella le echa la culpa a su CPA. Pues por esto puede haber venido la explicación de por qué se movió. Porque ya sabía que le iban a nombrar a secretaria de Estado, pero también le iban a dar el puesto de la autoridad de distrito de convenciones. Y es claramente ese reglamento el que establece que usted tiene que presentar para ser nombrado al orden de confianza, y que me digan si el director ejecutivo no es de confianza, 4 planillas antes del momento en que lo nombran. Y ustedes recordarán que Verónica Ferrajoli dijo, y la gobernadora afirmó, que cuando ella la nombró, Verónica Ferrajoli no tenía problemas con la radicación de sus planillas. Pues claro, porque la había arreglado el 9 de noviembre. El reglamento vigente dice exactamente en su artículo 7, tiene que presentar 4 planillas antes. Para los contratos son 5 planillas antes, radicadas, que no tiene ningún problema o que tiene un plan de pago. Pero tiene que presentar certificaciones y tiene que presentar, en el caso de la autoridad, 4 planillas. Claro, tenía la excusa de que estaban radicadas porque las radicó el 9 de noviembre. Verónica Ferrajoli la designan a la Secretaría de Estado
el 30 de diciembre y el 15 de enero a la autoridad del Distrito de Convenciones, que no sabe por qué la junta de directores de ese distrito de $138,000 que se ganaba Vallenilles, la que era directora ejecutiva de esa autoridad bajo la administración Pierluisi, se lo aumentó a 200. Ella no sabe por qué. Pero su jefe, secretario de la Gobernación, su esposo, es miembro de esa junta y dice que se inhibió en ese momento en que se le aumentó el salario. Gente, todo esto es el contexto histórico, es el contexto con hechos desde el miércoles pasado hasta el día de hoy, que sabemos dónde está el asunto de esa renuncia designada al Departamento de Estado, que se va a quedar como administradora o directora ejecutiva de la autoridad del Distrito de Convenciones. ¿Quiénes son los personajes que me parece, lo último que voy a atender es el asunto de la fortaleza, que son interesantes en este caso? Ya lo dije, Elías Fernando Sánchez y Fonte, aquí en el último juego internacional de tenis del Español en Puerto Rico el mes pasado, y definitivamente queda súper mal parado el liderato de Carlos Johnny Méndez. Mucho se ha dicho desde estadistas como Leo Díaz con relación a Johnny Méndez. Yo tengo que decir que yo puedo coincidir en que Johnny Méndez definitivamente es un sello de goma de Jennifer González. Me distancio totalmente de todos los comentarios machistas y misóginos que hace Leo Díaz para atacar políticamente a Johnny Méndez, a Carlos Johnny Méndez. Creo que hay muchas cosas que decir sin entrar ahí, pero ese es el estilo de los republicanos de barricada del Partido Nuevo Progresista, y que últimamente proliferan incluso en gente mucho más joven que el ex candidato al Senado y representante Leo Díaz. Johnny Méndez queda mal porque Johnny Méndez le pasó una plancha a ese nombramiento, incluso habiendo sido allí donde se inició esta discusión pública sobre las planillas de Verónica Ferraioli. Definitivamente, bien mal parados quedan los senadores del distrito de Bayamón y sobre todo la representante Yacira Lebrón, que votó a favor de ese nombramiento en la Cámara. Pero Carmelo Río y Mitalia Padilla iban a votar en favor de ese nombramiento, precisamente porque el conde del chicharrón, como lo llaman algunos, el alcalde de Bayamón, estaba súper presionando a sus legisladores para que hicieran lo propio a favor de Verónica Ferraioli. Esos son los que políticamente tienen un serio problema y que a mí me encantaría saber cómo se enfrentan ahora a el que en la estrategia venció en el esfuerzo de no llevar a la Secretaría de Estado a Verónica Ferraioli. Nunca tuve claro cómo iba a votar Gregorio Matías, pero siempre tuve claro que Gregorio Matías también hace lo que el presidente del Senado diga y se comporta como esa veleta que da la impresión de que podría estar no a favor, pero finalmente hace lo que diga el presidente del Senado. Y yo creo que el mayor esfuerzo que ahora tendría que hacer el Partido Nuevo Progresista es tratar de recomponer algo que estaba roto desde el inicio y que poder que le dio Jennifer González Colón, no fue otra persona, a Francisco Domenech en la Fortaleza. Ser un secretario de la gobernación que lo menos que tiene como poder es decirle a los secretarios y secretarias de agencia quiénes van a ser sus segundos. Eso lo va a escoger la Fortaleza.
quiénes van a ser las personas que van a atornillar en las diferentes posiciones en la agencia, en la gerencia intermedia y finalmente en los soldados de fila. Francisco Domenech tiene ese poder dado por Jennifer González a través de una orden ejecutiva, nunca antes visto en la posición de Secretaría de la Gobernación. Que Francisco Domenech hoy se queda como secretario de la Gobernación, habiendo fracasado en su intento de que su esposa sea hoy la secretaria del Departamento de Estado. Y alguien decía, ¿y cómo ustedes creen que va a reaccionar Francisco Domenech? Que en el pasado ha reaccionado con palos, puños y bofetás contra su esposa. Ya no digamos en el orden de lo doméstico, en el orden de su trabajo. ¿Ustedes creen que que fue un abogado que llegó tarde al Tribunal Supremo a radicar un recurso en el Tribunal Supremo para un cliente, y porque los alguaciles hicieron su trabajo de no permitirle la entrada porque ya había pasado la hora de entrar, se atrevió a abrirle la boca y se puso bravucón con los alguaciles, y después el Tribunal Supremo le tiró un súper toallazo? ¿Cómo ustedes creen que se levantó esta mañana Francisco Domenech? Con el coraje de que perdió toda posibilidad de que su esposa fuera la secretaria de Estado y él fuera el segundo con más poder, o quizás es el primero, porque yo no creo que él le adjudicara más poder a ella que lo que se adjudica a él. Los agresores domésticos precisamente padecen de eso, de que el poder es de ellos y la mujer está, porque yo te ayudé a llegar ahí, yo te lo conseguí, tú no llegaste por esfuerzo propio. Y tú puedes hablar porque yo te lo permito. Y ese es el que se va a quedar como secretario de la Gobernación. Jennifer González tiene un problema desde hoy hasta el final del día de su administración. Si es que se queda ahí Francisco Domenech. Ya yo vi a los estadistas que tienen podcast diciendo que qué van a hacer con Francisco Domenech. Y vamos a la fortaleza. Jennifer González Colón le dijo al país, cuando estaba en el esfuerzo de desarrollar su gobierno, que habían llegado 8,000 resumés, 8,000 a la plataforma del Partido Nuevo Progresista para trabajar en su administración. Que ya tenía 8,000 resúmenes y que entre esos estaba escogiendo. En la fortaleza yo quiero que ustedes sepan que hoy no hay administrador en propiedad. En la fortaleza hoy no hay director o directora de finanzas. Que apenas hay un director de compras, porque sacaron al de Pedro Pierluisi y atornillaron a una persona de la administración de Jennifer González, mejor dicho, de la campaña de Jennifer González, que me dicen que no sabe nada del esfuerzo de compras de una agencia de gobierno. Y la fortaleza es una entidad gubernamental. La fortaleza no tiene la fortaleza, la gente necesaria para correrla. Eso es hoy, a 120 días de que Jennifer González sea la gobernadora electa y la gobernadora en propiedad. Entonces, cuando hablamos de personas como quienes se pasan allí, pues allí se pasa Zaida Cucuza Hernández, que el otro día vi que Jay Fonseca le sacó una información a Zaida Cucuza Hernández de que supuestamente tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico y que está tan molesta por cómo han tratado a Jennifer González en todo lo que tiene que ver con el nombramiento de Verónica Ferrayoli. Me dicen que quien manda en la oficina de nombramientos judiciales y de otras ramas como fiscales en el Departamento de Justicia, etcétera, en la Fortaleza, es Zaida Cucuza Hernández, no la licenciada que pusieron allí, Lourdes Gómez, que es, me dicen, una buena amiga de la gobernadora Jennifer González. Que quien manda es Cucuza, que sabemos ahora, yo honestamente no los he buscado, que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico
y que anteriormente había tenido obviamente alguna pelea con Jennifer González, dijo lo que dijo, que ella era vaga, que ella no era de fiar, etcétera, que perseguía a la gente, pero ahora es la más amiga de la gobernadora. Y Zaida Cucuz Hernández tiene el poder, me dicen que va allí todos los días para decirle a Lourdes Gómez, a este sí, a este no. Y son los nombramientos ¿de dónde? De la judicatura y de la fiscalía, del Departamento de Justicia, los procuradores, etcétera. Otra gente en el gobierno también. Pero es importante decir lo siguiente. Esa era una función de Tomás Rivera Schatz. Eso era lo que hacía, o lo que hace Tomás Rivera Schatz, asegurándose que en esos nombramientos está la buena gente del Partido Nuevo Progresista que le van a responder a él. Recordemos que incluso en el Supremo y en otros tribunales, en otras jerarquías judiciales, quienes están son los ex asesores legislativos de Tomás Rivera Schatz, entre otros, del Partido Nuevo Progresista. O sea, es una terna que se escogía desde ahí. Pero ahora es Cucuza. ¿A quién va a responder Cucuza? No me parece que a Tomás Rivera Schatz. No me parece. Me parece que va a responder a Jennifer González Colón. Un elemento más para decir que estas son las peleas intestinas que tiene uno y otro, por lo cual algunos que antes estaban en la campaña de Jennifer González, como Elías Fernando Sánchez y Fonte, se está alineando con Tomás Rivera Schatz y son parte de todo este esfuerzo. Por eso es que digo que no me cuadra que su esposa sea una candidata, porque ¿cómo es posible que Jennifer González entonces la mire como que es leal a ella para ser la secretaria de Estado, cuando realmente lo que fue leal y es leal a Tomás Rivera Schatz? Interesante, lo peor de todo es que el país está en el medio. Es que no hay proyecto de energía, no hay proyecto de desarrollo económico, y ese asunto de la energía lo vamos a trabajar mañana en profundidad. No hay proyecto en el Departamento de Educación. ¿Qué se va a hacer con el recorte de fondos federales? El Departamento de Educación tiene la capacidad de intervenir en el convenio de maestros, como en el caso de la Escuela Libre de Música, y la gobernadora no dice ni esta boca es mía. Y todo esto sobre la base de medios de comunicación que le ponen el micrófono a la gobernadora, a Verónica Ferrajoli, ya mismo a Francisco Domenech, ya los quiero ver, a Valery Rodríguez Erazo, sin ningún planteamiento de fiscalización y denuncia de lo que está pasando en el gobierno. Por eso yo insisto que es tan importante que tengamos la capacidad de reproducir periodismo independiente, periodismo comprometido con el país, que sigamos poniendo los contextos donde están. Nadie se inventó esta historia hoy. Esta historia comenzó desde la designación de Ferrajoli y sobre todo comenzó desde el 7 de abril, cuando le dijo a la Cámara y le admitió: yo no erradicaba planillas ni en el 21 ni en el 22. Perdón, en el Senado tuve que admitir que tampoco radiqué en el 23. Pero voy a ser secretaria de Estado porque quiero, y voy a ser la directora ejecutiva de la autoridad del Distrito de Convenciones. Nosotros le hicimos una pregunta ayer a la oficial de prensa de Verónica Ferrajoli. Queríamos la certificación de las planillas. Queríamos no necesariamente las planillas, no me interesan, pero la certificación sí, de que radicó planillas, porque así lo exige el reglamento de empleados de confianza de la autoridad. Nos dijeron que estaban esperando que ya se los enviara y no nos lo enviaron. Así es que, para que ustedes tengan claro, es la pregunta que me parece que era obligatoria hacer, y ahí está. Nosotros nos vamos. Recuerden, pueden donar siempre a través de este chat. Mantenemos vivo nuestro proyecto a través de ustedes y de gente como Vanilla Gift Card, siempre apoyando nuestro esfuerzo periodístico, y la cooperativa de Vega Alta. Gracias a ambos. Vanilla Gift Card, que este año volvió al auspicio con el esfuerzo también en Esto es lo Último. Gracias Vanilla Gift Card y gracias a la cooperativa de Vega Alta. Recuerden que también pueden donar a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, siempre en Bonitas Radio y Fundación Periodismo 21, ATH Móvil. Éxito. Nos vemos cuando. Mañana
a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Éxito. Que la pasen bien, buen inicio de semana, pendiente a todos nuestros contenidos porque habrá más información saliendo hoy. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.